cuando forma parte de grupos, compartir un hidrógeno. Ya lo vimos esos puentes de hidrógeno en el agua. Y fíjense que esos puentes de hidrógeno son responsables de muchas propiedades del agua y también intervienen acá. Si bien es cierto, son enlaces débiles, porque encierran en su estructura alrededor de 5 kilocalorías. En cambio, el enlace peptídico tiene más de 100 kilocalorías, es muy fuerte, uno de los enlaces más estables, tipo amida. Entonces, fácilmente se forman, pero como son muchos, dan estabilidad a este tipo de estructuras. En segundo lugar, tenemos las uniones hidrofóbicas, que también se llaman interacciones de Van der Waals. Y esto es fácil de entenderlo. Si yo tengo un grupo no polar, que es insoluble en agua, se puede juntar con otro grupo no polar, porque todo lo demás está rodeado por agua, y se genera un enlace de este tipo, hidrofóbico o de Van der Waals. Pero también tenemos acá los puentes disulfuro que se establecen entre quienes, entre las dos cadenas R de dos cisteínas, que ha sufrido un proceso de oxidación. Es un enlace tipo covalente, más estable. Y aquí tenemos los enlaces iónicos o salinos que ya lo vimos en las sales. ¿Ya? Entre quienes se forman los puentes disulfuro, dos cisteínas, que están frente a frente. Y los enlaces iónicos o salinos, por ejemplo, acá tenemos la cadena R, la reconocemos rápidamente, que le da la lisina, y aquí la cadena R de un ácido aspartico, que están cargados, uno positivamente y el otro negativamente, y se establece una unión eléctrica, iónica o salina. Punto. Y eso da estabilidad a estos compuestos. Perdón, a esas estructuras. Ahí tenemos la estructura de la mioglobina, una proteína que es reservorio de oxígeno en el músculo. Entonces, esta proteína que da color rojo a la carne, precisamente es un reservorio de oxígeno. ¿Y por qué? Porque cuando se produce la contracción muscular, que lo vamos a ver más adelante, se utiliza grandes cantidades, enormes cantidades de energía, y ustedes lo han podido notar, lo han podido experimentar. Cuando hacen ejercicio intenso, ¿qué sucede? Se genera calor. Y el agua actúa maravillosamente manteniendo la temperatura corporal, absorbiendo ese calor, y nosotros sudamos. De tal manera que el mecanismo de sudar es un mecanismo de refrigeración para mantener la temperatura corporal. Pero ¿dónde quiero llevarlos? De que esa mioglobina es un reservorio de oxígeno. ¿Por qué? Porque el músculo en actividad intensa comienza a trabajar primero utilizando ácidos grasos y los combustión, es decir, utilizando oxígeno, pero después de pocos minutos se le agota el oxígeno. ¿Y qué le queda? Trabajar en condiciones anaeróbicas. Punto. Mioglobina, que tiene estructura terciaria de alfa hélice. Y aquí tenemos la proteína CD4, acá nos quedamos, ¿se acuerdan? Esa proteína CD4, ¿quién la tiene? Los linfocitos T4. Lámina plegada y alfa L pueden estar conviviendo juntos, es decir, estar presentes en una proteína en forma aleatoria. Aquí tenemos estructuras terciarias, donde alfa hélice y en el otro lado hoja plegada, y vamos a ver la estructura catenaria. ¿Qué cosa es la estructura catenaria? Es la asociación de varias estructuras terciarias. Dos se asocian y tenemos una estructura cuaternaria. Lo que también ustedes conocieron en el CEPO y se lo aprendieron de memoria, supramolecular, ¿no es cierto? Nivel supramolecular, organización nivel supramolecular. Y los enlaces que permiten la unión de esas cadenas polipeptídicas que tienen estructuras secundarias, terciarias, algunas, se mantienen unidos con los mismos enlaces que hemos visto en la estructura terciaria, es decir, los enlaces iónicos o salinos, los enlaces
disulfuro, los enlaces de hidrógeno y los enlaces hidrofóbicos. Pero también cae la probabilidad de que se formen enlaces amida, parecidos al enlace peptídico. Porque una cosa es una unión eléctrica y otra cosa es una unión covalente, que es diferente. A ver, explico. Yo tengo un grupo amino cargado positivamente, tengo un grupo carboxilo cargado negativamente, interactúan eléctricamente, enlace iónico o salino. Pero si esos dos grupos reaccionan con pérdida de una molécula de agua, se forma un enlace amida, igualito al enlace peptídico, y eso le da mucho mayor estabilidad a la estructura cuaternaria. Ahora, cada estructura terciaria toma un nombre de protómero, monómero o subunidad. De tal manera que de aquí para adelante, cuando tengamos una proteína y tiene estructura cuaternaria, ya debemos pensar en subunidades. Y aquí un resumen de todo. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos determinados genéticamente. No se olviden de eso, por favor. Si un aminoácido cambia de lugar por una mutación o se modifica, esa proteína ya no sirve. Lo más probable es que no sirva. Y ustedes van a ver una serie de mutaciones, especialmente en hemoglobina. Normalmente la cadena beta debe tener en el sexto lugar ácido glutámico y entra la prolina. Y la prolina altera todo. Y esa hemoglobina se torna pegajosa. Y los glóbulos rojos, que son discos bicóncavos, se transforman en forma de plátano. Y cuando estos glóbulos rojos precisamente convergen en dos venas que se van a unir, puede obstruirse y generar problemas. Esa es la famosa anemia falciforme, que me parece que hay un seminario que va a exponerlo. La estructura secundaria puede ser de dos tipos: hoja plegada y alfa hélice, donde está involucrado el puente hidrógeno. La estructura terciaria ya sabemos que es el rodeamiento de la estructura secundaria, cualquiera de las dos, o una de ellas nada más, con los enlaces que acabo de mencionar, y después tenemos la estructura cuaternaria, que es una estructura polimérica. Pueden ser tres en este caso. Como acá tenemos, ¿cuántas cadenas? Hay 4 en hemoglobina, 2 alfa y 2 beta. Y ahora vamos a ver precisamente un tipo de proteínas que forma parte del sistema inmune. ¿Cómo se llama? Anticuerpos. Pongan mucha atención porque estos temas son muy bonitos. Nuestro organismo utiliza dos sistemas de defensa. ¿Cuáles son? El sistema de defensa innato con el cual nacemos y el sistema de defensa adquirido. Este sistema innato se caracteriza porque actúa en forma inespecífica, es decir, frente a cualquier microorganismo que puede ser un virus, un parásito o una bacteria, la respuesta es la misma, no es diferente. En cambio, el específico es el adquirido. Nos enfrentamos a un virus, después de 7 días damos una respuesta, vencemos la guerra con ese microorganismo y queda memoria, que es lo característico del sistema inmune adquirido. Pero necesitamos entonces, para que ello funcione, previo contacto, previa relación con el patógeno, con el microorganismo. Miren las características. El sistema inmune adquirido está constituido por defensas externas. Lo primerito, la piel es nuestra primera defensa, que tiene una capa de queratina, precisamente, que impermeabiliza la piel y nos protege. Quiere decir que el microorganismo tiene que atravesar esa barrera, y es un impedimento. Segundo, las mucosas internas producen secreciones y todas ellas producen antibióticos que pueden destruir
a los virus, a las bacterias y a los hongos. Entonces, esas cosas están en los diferentes aparatos y sistemas, aparato urinario, digestivo, respiratorio. Y las secreciones. La saliva tiene antibióticos. Y 3 antibióticos. De tal manera que si tú te haces una herida, ¿qué haces? Instintivamente te chupas el dedo, está bien. Porque esa saliva tiene antibióticos. Las lágrimas también, para proteger la córnea, el ojo. ¿Y qué pasa cuando entra un microorganismo? ¿Qué vamos a sufrir? Inflamación, una infección que se llama conjuntivitis. Tenemos que estar recubriendo, echarnos nuestras gotitas con antibióticos. Y además, el famoso sistema de complemento, que son las proteínas que forman parte del plasma sanguíneo. Pero en cambio, el sistema de defensa adquirido, ¿qué sucede? Está constituido por, me estaba olvidando que la flora microbiana también forma parte del sistema inmune adquirido, inmune innato. ¿Por qué? ¿Cómo nos defiende la flora microbiana? Aparte que nos proporciona 2 vitaminas, vive con nosotros en simbiosis. Si entra un microorganismo hasta el colon, inmediatamente ellos reaccionan. ¿Qué hacen? Por competencia no permiten que ese microorganismo desarrolle. ¿Está claro? Y esa es precisamente la defensa que ellos realizan. Pero forma parte del sistema innato. En cambio, nosotros somos los sistemas constituidos precisamente por todos los tipos de glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, linfocito T4, linfocito T8, citotóxico, linfocito B, que va a producir anticuerpos, y los famosos macrófagos. De tal manera que tenemos 2 tipos de sistema adquirido, que lo dividimos en 2, en células y en humor. ¿Cuál es el humoral? El humoral son los anticuerpos producidos por los linfocitos B. Y eso es lo que ha descubierto el hombre. ¿Y qué hace para evitar las enfermedades? Prevención, las vacunas. Nos colocan un virus muerto. ¿Y ese virus qué cosa? Genera un sistema de respuesta. Y cuando el verdadero virus entra a infectarnos, la respuesta es en cuestión de segundos. Mientras que el sistema innato responde por primera vez en una semana, después la segunda vez, la respuesta es inmediata. Entonces, la vacuna funciona, pero sin embargo ha habido gente que son precisamente la gente que yo la denomino frustrados, antisociales, como los hay ahorita. Y que generalmente están formando los grupos de pobreza, de extrema pobreza, los grupos de delincuencia. Porque el emprendedor, el que tiene éxito, no está en esos grupos. Y no va a tener envidia de que tú tienes éxito como médico en el futuro. ¿Me entendiste? Y lamentablemente es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y también se está reflejando en la universidad. Nosotros hemos tenido 2 periodos con un grupo político acá en la universidad que ha sido un desastre porque nuestra universidad no está bien. Especialmente nos han marginado olímpicamente a medicina, la mejor escuela de la universidad, la que genera la mayor cantidad de ingresos propios. Porque, ¿dónde hay más postulantes? ¿En qué escuela? Medicina. Sin embargo, nos siguen marginando. No puede ser posible que tengamos 2 salones y estemos utilizando como tercer salón, ¿cuál? El auditorio, que era nuestro auditorio, que nosotros lo generamos con el doctor Claudio Ramírez. Yo he sido decano 5 años acá en esta facultad. Y a mucho orgullo. Pero tenemos que levantarlo. 2008, que yo fui rector, planteé
la construcción, junto con el doctor Ramírez, del hospital docente. Nos dieron un terreno en Viñani, cuando Viñani todavía era una pampa, y ese terreno ya lo utilizaron, lo invadieron. ¿Por qué? Porque no se concretó la construcción del hospital docente. Y ahora vienen con la cantaleta a ofrecernos esas cosas. ¿Quiénes quieren ser rectores? Y no están tras de querer sacar adelante la universidad. Tienen 25.000 motivos para hacerlo. ¿Cuál es? El sueldo de rector es 25.000 soles. Están pensando en eso nada más. Y siguen postergando a la escuela, a la mejor escuela, que es la Escuela de Medicina. Hasta ahorita estamos esperando hace 2 años la compra de esos 20 microscopios. Inauguramos ese laboratorio que estamos haciendo nosotros ahí, con bombos y platillos. Nos van a dar 20 microscopios, hasta ahorita llegan. ¿Por qué? Porque en la universidad tenemos un sistema de adquisiciones pésimo, aparte de las joyas. Porque en las compras siempre el famoso diezmo. ¿Qué significa? Tú compras algo en una institución pública, por lo bajo te están dando el 10% del monto. Sí, ya es establecido. ¿Y eso qué se llama? Corrupción. En mi época, cuando fui rector, hicimos funcionar la clínica odontológica con 40 unidades dentales. Antes estaba con 4 unidades. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo funcionar la segunda especialidad. Tú que estás en odontología. Y esas unidades no se renuevan, siguen siendo las mismas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2008 hasta ahora. Y ustedes saben que la tecnología va evolucionando. Esa fue la gestión del doctor Carlos Valdivia. Con Carlos Valdivia. ¿Hicieron de esa gestión? Claro, cuando estuve director de escuela del doctor Carlos Valdivia. Estaba acá también trabajando un excelente docente que ya no trabaja, se fue, está trabajando en la Católica, el doctor Centeno. No sé si te han hablado a ti de él. Sí. Entonces sí se puede, chicos, y tiene mucha razón cuando dice Bukele, la plata alcanza cuando nadie la roba. Y es cierto. Tu presupuesto familiar te va a alcanzar si es que tú no lo despilfarras pues en borracheras, en juergas, en cosas suntuosas. Y es verdad. Y hay gente que dice, no me alcanza la plata, no te alcanza la plata porque los fines de semana te vas a tomar como vikingo con tus amigos. Cuando no se roba, la plata alcanza. Es cierto. Y chicos, yo siempre les hablo porque yo pienso que el profesor, el docente, no solamente debe transmitirles conocimientos, sino también principios y valores, que son más importantes porque los conocimientos uno no puede adquirir en los libros, sí, pero experiencias no.